Esta noche vamos a hablar de trasplantes. Trasplantes en República Dominicana. ¿Se hacen trasplantes en República Dominicana? ¿Puede la gente donar sus órganos en República Dominicana? ¿Qué significa trasplante? Esta noche conoceremos todo en relación al tema. Vamos a hablar, primero vamos a compartir con ustedes una pequeña reseña histórica en relación al tema. El gobierno dominicano promulgó la Ley de Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplantes con el número 329-98. Esta ley crea las estructuras, el Consejo Nacional de Trasplantes, encargado de diseñar las políticas generales relacionadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células a nivel nacional, y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCORT. Esta ley está contenida en el libro 5 de la Ley General de Salud 4201. El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCORT, es el órgano de dirección técnica descentralizado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que coordinará las comisiones técnicas que crea el Consejo Nacional de Trasplantes, así como la red de coordinadores de trasplantes en todo el territorio nacional, y se encargará de la puesta en marcha de las políticas diseñadas por el Consejo Nacional de Trasplantes relacionadas con la donación de órganos, tejidos y células para trasplantes. Esta noche tenemos con nosotros al director del INCORT, el doctor Fernando Morales Villini, una persona para mí queridísima, 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 y ya a esta edad lo podemos decir, de más de 40 años de amistad y cariño. Buenas noches, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, Taina. Es un tremendo honor estar contigo y un placer además, y con toda esa experiencia que ya lleva varios años acompañándote. Estoy a tus órdenes como siempre. Muchas gracias. Vamos a compartir algo de la hoja de vida del doctor Fernando Morales Villini y regresamos inmediatamente. ¿Quién es Fernando Morales Villini? En este momento nos vamos a enterar. Doctor Fernando Morales Villini, médico cirujano y de trasplantes, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha impartido docencia en universidades nacionales e internacionales en temas relativos a cirugía y a la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Fue consultor nacional para la elaboración de los reglamentos y protocolos de la Ley 329-98 sobre donación y trasplante de órganos y tejidos 2001-2002. Ha sido representante oficial de la República Dominicana ante la Red o Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Actualmente es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Doctor, en República Dominicana, hablar de trasplantes, hablar de donación de órganos, mucha gente dice, me gustaría donar mis órganos cuando me muera, pero realmente yo no sé cómo en República Dominicana qué se hace. En este momento, ¿se ha avanzado del 98 acá tanto como usted quisiera? ¿O qué estamos haciendo? Pónganos al día, por favor, doctor Fernando Morales. Mira, Taina, desde en el 98 se promulgó la ley, pero no fue hasta el 2008 que realmente se crearon las bases económicas y presupuestarias para que el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes pudiera realizar su trabajo eficazmente. Y a partir de ahí, de esa fecha, se inició lo que es el programa de donación cadavérica en el país. Ese programa, indudablemente, necesitaba concitar una coordinación con las estructuras hospitalarias, fundamentalmente aquellas que tenían terapia intensiva o emergencias con respiradores mecánicos. Los coordinadores de trasplante que se iban formando desde el 98 en adelante se empezaron a formar, enviábamos por vía de una fundación a entrenarse a España en lo que es coordinación de trasplante, y a partir de ahí empezamos a desarrollar ese programa. En ese 2008
Nosotros hasta el 2008 hacíamos solamente trasplantes de vivos relacionados. O sea, familiares que por un acto de amor donaban sus órganos a otra persona que era familiar directo y que lo necesitaba. Ya con el donante cadavérico adquirió otra dimensión. Ya podíamos disponer de 2 riñones cuando una familia en el momento más doloroso de su vida decía que sí a la donación, que es uno de los actos más hermosos de la vida y que le da al donante que fallece la oportunidad de dar vida después de la muerte, que es una oportunidad que cualquiera desearía. Tú me comprendes, que sus órganos sigan viviendo, aunque sean otra persona, y no vayan a parar al proceso biológico de degradación que tú sabes que sucede con los que mueren. Esa es la parte esencial. A partir de ahí, iniciamos entrenamiento, programas de capacitación a todos los profesionales de la salud, programas de difusión y promoción de la donación y el trasplante, y evidentemente hemos ido desarrollándonos. Para que tú tengas una idea, en el año 2019, después de pasar varios años difíciles, tú comprendes, con el caso de Carla Maciel y los medicamentos de alto costo, que la gente no entendía todo eso, logramos entrar al mundo de la donación de trasplante en los lugares 36, 37, 40 del mundo, lo que es un gran hecho. ¿Tú me comprendes? Pero desgraciadamente esa felicidad no duró poco porque después vino en el 20 el COVID y nos dio en la madre. Y tú sabes lo que ha significado. Todavía estamos sufriendo lo que fue la embestida de una pandemia a nivel mundial cuyos efectos sobre los pacientes trasplantados fue 3 veces peor de las personas normales. Nosotros llegamos a tener entre 22 y 24 por ciento de fallecidos del paciente trasplantado. Pero además de impedir que pudiéramos realizar de nuevo trasplantes y donantes por la circunstancia en que vivíamos de inseguridad sanitaria, producto de que una pandemia que tenía que andar con mascarilla, tenía que andar con todo lo que andábamos armado, alcohol, para poder sobrevivir, no podíamos realizar esa modalidad terapéutica. Hoy estamos volviendo de nuevo. En el año 2021 aumentamos un poco y este año yo creo que vamos a tener un 15 o un 16% mayor que el año anterior. Lo que significa que estaríamos más o menos en la misma relación que están casi todos los países del mundo, donde se ha aumentado entre un 13 y un 15% de donación y trasplante con respecto al año anterior. Eso nos permitirá de nuevo entrar otra vez en el mundo de la donación y trasplante ampliamente. Y nada, eso es lo que queremos hacer. Doctor, ¿qué tipo de células, tejidos u órganos se pueden trasplantar o se pueden trabajar con ellos en República Dominicana? Y explíquele a la población en general precisamente qué significa que todo aquello que se utiliza para ser trasplantado no es solamente un órgano, sino que puede ser un tejido, células de un tejido. Por favor, de manera sencilla, como usted todo un maestro puede hacer, para que la gente pueda entender. Gracias, Karina. Mira, el trasplante da órganos y tejidos, como tú bien has dicho. Los órganos tienen un requerimiento muy especial. Los órganos son estructuras anatómicas que tienen una función muy precisa en el organismo. Entonces necesitan, para poder mantener su funcionamiento, estar adecuadamente oxigenados, con una circulación adecuada. Por eso es que solamente pacientes que fallecen en unidades de terapia intensiva, que están conectados a un respirador y que los intensivistas les dan una serie de drogas idénticas a las que el cerebro produce normalmente para que el corazón siga latiendo, es que nosotros podemos contar con esos órganos. De hecho, solamente entran en muerte encefálica con capacidad de ser donantes del 3 al 4% de los pacientes que mueren en un hospital. Los pacientes que mueren en un hospital, en una sala cualquiera, no pueden ser donantes de órganos, pero sí pueden ser de tejidos, porque los tejidos pueden ser hasta 18, 20, 24 horas algunos, después de haber fallecido, tomados y llevados a un banco de tejidos donde se
procesan y se les da una capacidad de ser antisépticos o tejidos antisépticos con una serie de soluciones que tenemos de antisépticos que no dañan el tejido, o sea, las células tisulares, pero sí mantienen libres de parásitos y de bacterias esos tejidos. Y los tejidos pueden ser, van desde la piel, tejidos cartilaginosos, óseos, válvulas cardíacas, conductos auditivos externos e internos, lumen del ojo que pueden servir para parches en algunos elementos fundamentales, y córneas, que por supuesto es el más famoso y el que hacemos. Para poder disponer de un banco de tejidos en multitejidos, indudablemente se necesita una inversión que en el país estamos esperando que en la nueva ciudad sanitaria se dé ese caso. En el caso de los donantes cadavéricos no es tan fácil como el tejido. Esto tú lo puedes guardar, en algunos de ellos, meses. Se produce un proceso de liofilización y se pueden guardar incluso años. La córnea, por ejemplo, es la más sensible. Generalmente dura una semana, pero tú tienes una semana para trasplantar las córneas frescas, córneas sanas, con una celularidad prácticamente en el máximo. Y por eso es que nosotros abogamos porque tengamos un banco de tejidos multipolivalente, o sea, polivalente en todos los tejidos que puedan optarse. La parte correspondiente a los órganos, al tener la necesidad de ser órganos que tengan irrigación, ellos tienen ya probadamente una duración diferente cada órgano. El riñón posiblemente es el órgano que más tiempo te da, unas 30, 35, 36 horas, no sin que ello signifique que este riñón entre en un proceso que es de necrosis tubular aguda, aunque se recupera. Pero no todos los órganos tienen esa posibilidad. El hígado generalmente se trasplanta antes de 14 horas. Después de 14 horas prácticamente es desechado. El corazón, nada más 6 horas, porque se convierte en un órgano muy excitable y entra posiblemente en muchas arritmias cuando se conecta, aunque funcione, pero eso puede ha traído muchas consecuencias graves en trasplante. Por eso se trasplanta a las 6 horas. Eso obliga a que los grupos extractores y el grupo que va a hacer los implantes tengan una conexión directa. Desde ver el órgano y decir esto, qué órgano funciona. Entonces, en la medida en que van sacando el órgano del donante, ellos van sacando el órgano del receptor que está dañado. Y eso garantiza tiempos quirúrgicos mejores. El páncreas unas 14 horas también, el pulmón unas 6, 8 horas. Bueno, lo que tenemos son tiempos quirúrgicos, tiempos antes del tiempo quirúrgico que hay que contarlo, son necesarios para poder mantener funcionando adecuadamente esos órganos. Y por supuesto, tú sabes que la capacidad de cambiar un órgano enfermo por uno sano es la capacidad de prolongar la vida, y prolongar la vida en condiciones prácticamente normales, porque es muy difícil tú identificar a un donante y a un receptor que puede en meses anteriores estar en una situación extremadamente precaria de salud por su problema serio de que es un paciente con insuficiencia orgánica terminal, a convertirse en una persona completamente normal, capaz de trabajar, mantener el ocio y, por supuesto, tener la garantía de una disciplina de medicamentos esenciales que garantizan que ese trasplante no va a ser rechazado y otras de otras. Pero realmente es el tratamiento idóneo que lleva a la felicidad a una familia con un paciente que tendría muy poca perspectiva de vida si no tuviera ese trasplante para sobrevivir. ¿Qué tipo de trasplantes de órganos se están haciendo en República Dominicana? Esa me faltaba esa. Mira, estamos haciendo renal, se está haciendo hepático, se ha hecho cardíaco, en este momento queremos retomarlo, se ha hecho trasplante de médula ósea, que evidentemente es un tejido, pero que funciona prácticamente como un órgano, porque tiene una capacidad funcional muy especial. Y por supuesto, de los tejidos, se ha hecho un trasplante de páncreas también, combinado con riñón. Y de los tejidos, indudablemente córnea es el más frecuente. No podemos procesar los otros tejidos, pero se compran en el mercado internacional a precios muy costosos, como se compran válvulas cardíacas,
cardíacas, se compran hueso triturado, segmentos óseos y otros tejidos. Y piel, por supuesto, en los quemados, que cuesta muy caro. Wow. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, atención, vamos a derribar mitos esta noche. El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes nos dirá si es cierto que esas personas que se desaparecen, donde dicen, es que mucha gente se está desapareciendo en República Dominicana, eso es un gran negocio que hay, buscando a la gente, matando a la gente para sacarle los órganos, para trasplantarlo, porque eso es un negocio internacional. ¿Es posible hacer esto? Después de la pausa, una respuesta honesta, correcta, académica, veraz. El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes en República Dominicana nos hablará de este tema para de una vez por todas derribar mitos. Junto a ella también dejamos la pregunta para cuando regresemos de la pausa, ¿quiénes son las personas que pueden donar órganos? ¿A qué edad? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos para poder donar órganos o tejidos en República Dominicana? Después de la pausa, regresamos. Vamos a derribar mitos esta noche. El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes nos dirá si es cierto que esas personas que se desaparecen, donde dicen, es que mucha gente se está desapareciendo en República Dominicana, eso es un gran negocio que hay, buscando a la gente, matando a la gente para sacarle los órganos, para trasplantarlo, porque eso es un negocio internacional. ¿Es posible hacer esto? Mira, Taina, con respecto a lo de los mitos y leyendas urbanas que aquejan al trasplante, definitivamente es una noticia interesante. Parece que crea mucha expectativa y además de eso hay un velo de misterio en todo eso y la gente le fascina. No existe el secuestro criminal de trasplante de órganos ni de donación bajo asesinato ni nada de eso parecido. Para que tú tengas una idea, un proceso de donación y trasplante conlleva, primero, la necesidad de que exista una histocompatibilidad afín entre donante y receptor. Segundo, necesita de hacerse la cirugía en condiciones ideales, con soluciones de preservación especiales para hacérsela. Generalmente, un individuo que entre en muerte encefálica en una unidad de terapia intensiva, que son los sitios donde tú puedes mantener a esos órganos viables. Una unidad de terapia intensiva de 10 camas, por lo regular, tiene 3 médicos, por cada enfermera 3 camas, serían 30, técnicos de rayos X y técnicos de laboratorio que van permanentemente a hacer pruebas, empleados de limpieza y supervisores de hospital. Una unidad de terapia intensiva maneja 60 profesionales de la salud. O sea, en primer lugar tú lo tienes ahí. Es imposible hacerlo eso en cualquier baño, en cualquier sitio, es imposible. Tiene que ser bajo esas condiciones para que te funcione ese órgano. El que tiene dinero para mandar a matar a alguien, no lo hace, va a trasplantarse con todas las de lugar en los sitios que tienen mucha experiencia en realizar trasplantes. Esa es otra causa. Lo segundo, cuando vas a hacer la extracción de los órganos, generalmente cada órgano va a un equipo diferente a hacerlo, porque no siempre los mismos órganos van a un solo hospital, generalmente van a diferentes hospitales. Y ahí entran en juego anestesiólogos, instrumentistas, circulantes de enfermería, los especialistas quirúrgicos con sus ayudantes. O sea, ahí entran en juego 40 especialistas más. Y así hay, llevar a los sitios a trasplantar, luego tenerlo en una terapia intensiva, 1 o 2 días, si todo sale bien, sacarlo, estar en un hospital. La cantidad de gente que está vinculada a lo que es donación y trasplante es monstruosa, es imposible de satisfacer.
Lo que sí, desgraciadamente, se coincide como tráfico de órganos es que alguien por miseria, por sentirse agobiado, venda un riñón o un órgano para, ¿se entiende? Y eso, desgraciadamente, con la mediación de algunos profesionales de la salud, se ha dado, por suerte, cada día es menos frecuente. Muy pocos países ya lo están haciendo. Todos los países quieren ser autosuficientes o deben ser autosuficientes para satisfacer las necesidades de los pacientes que necesitan un trasplante de órganos. O sea, es responsabilidad de la sociedad darle a esos pacientes esa oportunidad. Por eso yo les encomiendo a todos aquellos que en algún momento de su vida tienen la desgracia de tener un paciente en la unidad de terapia intensiva, porque murió por un traumatismo craneoencefálico o murió por un accidente cerebrovascular, que cuando te pidan la donación lo hagan con todo el criterio positivo de que esto nos beneficia a todos, porque es a varios dominicanos que tú vas a estar ayudando. Vas a estar ayudando a los que necesitan riñón, que son dos, a un hepático, a un cardíaco, a uno de páncreas y por supuesto a diferentes tejidos. Claro, claro. Y del turismo de trasplante, el turismo de trasplante es muy condenado. Lo que sí se puede y se permite es convenios entre países, que cuando un órgano no se utiliza en tu país, tú puedas mandarlo a otro país si hay tiempo. Generalmente esto se da con órganos como el riñón o de antemano cuando tú vas a sacar un hígado, dice no hay receptores para ese hígado, pero de todas formas se saca y se monta en un avión y se manda a otro sitio donde ya previamente han estado esperándolo para implantarlo. Esos convenios entre diferentes países existen, por ejemplo, en la Unión Europea, eso, la parte que comprende prácticamente de Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, todo eso pueden tener ese tipo de convenios. Ya cuando se pasa de vuelos más difíciles, es muy difícil que esos órganos se puedan mantener viables. También se da en el cono sur, se da entre Chile, Argentina, Uruguay y parte de Brasil, en la parte del sur de Brasil. Esos convenios podríamos tenerlo en un futuro, quizá con Puerto Rico, quizá con Cuba, Venezuela, países que tengan límites de 2 horas de vuelo generalmente, o 3 horas de vuelo dependiendo del órgano. Pero nunca ofertar el órgano como un turismo de trasplante, un turismo No, no, médico. claro, claro que no. No, es propiedad de tu pueblo, de tu país, de los pacientes que en tu país lo necesitan. Algo de eso pasó en Colombia hace algunos años, tú recuerdas, y eso por suerte ya Colombia lo bajó del medio, porque eso estaba generando una serie de conflictos internacionales fuertes. Así es. Yo creo que debemos recuperarnos del COVID y repuntar en la donación y el trasplante. Ahora hay un componente especialmente positivo, una resolución, teníamos varios años esperando que fuera aprobada, una resolución, la 533-1, que al trasplante renal le da cobertura total hasta 3.5 millones de pesos, inclusive a la donación, y eso nos va a permitir a nosotros que nuestros hospitales, nuestros profesionales de la salud puedan tener un estímulo ya más allá del simple estímulo de realizar trasplantes, como lo hacían ellos. Y eso le permitirá, como diría la vida, alcanzar una remuneración justa por algo por un trabajo que realizan. También estamos esperando que quizás para el año que viene, ¿no?, una resolución que ya abarque también al trasplante hepático, cardíaco, pancreático y de médula ósea. Eso sería un gran logro porque aquellos pacientes no tienen la capacidad de una diálisis, ya sea o hemodiálisis o diálisis peritoneal como tiene el renal, pero con ello podríamos salvar la vida de muchos de esos pacientes. Doctor, por último, ¿quiénes pueden donar? ¿Cuáles son las restricciones que hay? Las personas que nos estén viendo dirían, ay, me gustaría donar, pero yo creo que al momento de morir, tal vez por esto, por aquello no pueda, o quizás soy muy mayor. ¿Cuáles son las restricciones que hay para que una persona decida
al momento de fallecer, si hay condiciones o si le toca, lamentablemente, como usted dice, por un accidente o por lo que sea, o sea, si hay condiciones de que pueda donar sus órganos o por lo menos tejidos, ¿cuáles son las personas que pueden hacerlo o cuáles son las restricciones para aquellas que no puedan? Mira, Karina, tú puedes ser donante hasta una persona longeva. La decisión de que si tus órganos funcionan o no funcionan es una decisión médica, no es tuya, ni es de la vida, es tuya. O sea, ya tenemos casos de donantes de 95 años de hígado Wow. funcionando perfecto. Tú sabes que el hígado es un órgano que tiene la capacidad de autogenerarse. El hepatocito se reautogenera interminablemente. Quizá ahí está la gran respuesta a una longevidad mucho más grande en el ser humano, pero quizá no lo hemos descubierto todavía. Pero lo cierto es que reproduce su función perfectamente. Los riñones, ya personas de más de 60 años, tú necesitas hacerle una biopsia para ver si ese riñón está funcionando bien. Si está funcionando bien, se le pone por lo regular a pacientes longevos que lo necesiten. O sea, tratamos de evitar ponerle un riñón de 60 años a un joven o a un niño. ¿Me Claro. entiendes? Que prefiere órganos jóvenes para pacientes jóvenes. Y de esa forma, eso mismo la lista de espera con su programa, software, lo hace. Tenemos también, ¿qué te digo? Casos de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad diabética, son diabéticos, que generalmente los riñones son los más afectados en primera línea, pero sin embargo podrían ser donantes de hígado o podrían ser donantes bueno, de páncreas no, de intestino, por lo Exacto. menos. O Claro. sea, no siempre tú puedes ser quizá donante con alguna enfermedad de todos los órganos, pero sí de algunos. Y eso les resuelve el problema. Lo importante de esto es que hay una decisión de ser donante. Y el INCOR te la da en su hoja web INCOR RD. Tú entras a Google y ahí encontrarás una tarjeta. Y esa tarjeta no tiene una validez jurídica, pero sí tiene una opinión que tú la vas a consultar con tu familia y tu familia estamos seguros que va a respetar la decisión que tú tomes. Y yo creo que eso es lo más importante, que tú decidas ser donante y al ser donante tú lo converses con tu familia, con tus amigos. Y estoy seguro que no solo lo vas a convencer a ellos de respetar tu decisión si pasa cualquier desgracia en la vida, sino que ellos también van a ser donantes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que perseguir, generar una cultura de donación y trasplante en nuestro país, para que todos nos beneficiemos y todos podamos tener la opción de un paciente, de un trasplante a todo el que lo necesite. Porque fíjate una cosa, Teina, tú, yo, cualquiera de nosotros en algún momento de la vida, vamos a estar luchando por conseguir un órgano, o para nosotros mismos, o para una persona muy querida. Y yo creo que tomar la decisión de ser donante y estimular la donación entre todos es lo mejor que podemos hacer. Wow. Y entonces, el doctor Fernando Morales Villini. De ahora en adelante, si usted no había hablado de este tema con su familia, es el momento de hacerlo, definitivamente. Déjele muy claro a su familia que en caso de usted fallecer en un accidente automovilístico que tal vez pueda llegar al hospital, lo tengan en una unidad de terapia intensiva, y como quiera, usted no sabe lo que le va a tocar, diga que usted quiere donar, que la familia lo diga y que la familia se le acerque a los médicos que están tratando y le digan, mire, mi pariente decía que querías donar, hay condiciones, se puede, lo que se pueda, porque al final el COVID nos enseñó que hasta el tiempo de velar a un ser querido cuando se iba, hasta eso nos lo quitaron. Y de repente ya no podíamos ni siquiera estar mucho juntos, ni estar a veces ni siquiera velándolo. Y luego de eso se acortó el tiempo de velar a un paciente. Además, lo que usted no hizo en vida por una persona, no lo va a hacer después de muerto. Y usted mismo, la mejor manera de prolongarse después de la vida es donando sus órganos. Doctor Fernando Morales, como siempre, un gratísimo placer tenerlo con nosotros aquí en Y Entonces.